Hola, 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 bienvenidos a esta segunda clase del módulo 4 que tiene que ver con el pensamiento. Esta clase hablaremos precisamente de algo que a lo largo de cientos, miles de años se ha abordado, que es el pensamiento. Si ustedes recuerdan, desde la filosofía, desde la educación primaria, así es que piénsale, tienes que pensarle cómo hacerle las cosas. Sí, pero ¿quién te explicó qué es el pensamiento? ¿Quién te dijo que el pensamiento tiene sus operaciones, su proceso, su forma de llevarse a cabo y no solamente es una cuestión meramente de hacerlo ya? Claro que sí, nuestro cerebro es fantástico, es una maravilla nuestro cerebro, dado a que esta información la procesa en segundos, milisegundos, y nos puede traer muchísimas situaciones. Y claro está que hoy en día, para nosotros los psicólogos, estamos hablando que la gente no sufre por emociones, sufre por pensamientos. Por ende, pues vamos a darle pie a esta clase, a esta materia. El ser humano constantemente se está enfrentando a obstáculos. Eso es algo que nosotros sabemos. Hay dificultades y hay problemas. La vida suele ser así. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos quedamos en ese constante de ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Y le empezamos a querer darle un pensamiento, una idea lógica a todo ello. Ya los clasificamos: enfermedades como ansiedad, depresión, esquizofrenia, XY. Pero los problemas se suelen solucionar tomando una decisión. Al tomar una decisión, nosotros programamos el cerebro, programamos nuestra vida. Hay algo bien curioso que yo digo en terapia. Ustedes saben que, pues sí, me dedico a esta parte de la docencia, pero también estoy en esa constante de dar terapia en mi consultorio. Y me decían, es que ¿por qué siempre a mí? Es que nunca resulta. Es que no tengo trabajo. Digo, bueno, ¿y qué has cambiado? ¿Qué decisión has tomado respecto a todo ello? Claro está, dice, tú quieres un trabajo, pero si no sales a buscarlo, no envías currículum, no preguntas, no te acercas, claro que nunca lo vas a lograr obtener. Y le vas a echar la culpa a todo mundo. Pero esa decisión no es del mundo, no es de la pareja, no es de la familia, no es de alguien más, sino más que tuya. Entonces la toma de decisiones es fundamental. Pero para llegar a la toma de decisiones hay que tener este proceso del pensamiento. Hay que ver opciones, alternativas, una representación mental de la información para poder desarrollar a mayor amplitud todo esto. Ahora, la definición desde la psicología del pensamiento se nos dice que es una actividad y creación de la mente, todo aquello que es atraído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Se nos dice que también es la actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo o como la que ocurre en la experiencia. Se nos está diciendo que es algo que siempre está constante en nuestras vidas, incluso cuando dormimos estamos pensando. Es un proceso innato, es un proceso natural de nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? El pensamiento. Hay un pensamiento, hay una estructura, hay un análisis de todo ello. Solamente que somos también a quien nos enferma esa parte del pensamiento.
En el pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo. El sistema cognitivo, ustedes lo verán más adelante en materias como psicofisiología. Tiene que ver, sí, con el cerebro, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema límbico, etcétera, 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 que tiene que ver con todo el procesamiento que se da aquí arriba, que se da en el cerebro. ¿Cómo yo estoy teniendo ese desarrollo cognitivo? Lo veíamos la clase anterior con Piaget, cómo se daba ese desarrollo cognitivo a través de situaciones del desarrollo del infante. Ahora, en este desarrollo cognitivo va a haber una intervención de los mecanismos como son la memoria, la atención, el proceso de comprensión y el aprendizaje, que cada uno tiene una situación muy específica. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros nos referimos a pensamiento, sí tenemos que hablar del cerebro. Tenemos que poner un poquito de atención en ello. ¿Por qué? Porque no es nuestro trabajo. Como psicólogos sí trabajamos etimológicamente con el alma. Científicamente trabajamos con el comportamiento y los procesos mentales. ¿Qué proceso mental se está viendo afectado? ¿Qué conducta se está viendo afectada para poder trabajar en ella? Esa es la labor del psicólogo. Ahora, como funciones, tenemos dos tipos de funciones que vamos a abordar, que es la función representativa y la función elaborativa. En la función representativa es el sentido amplio de donde la representación es el manejo de esquemas conceptuales y el uso del lenguaje proporcional. Por ejemplo, yo tengo una taza de café, pero para mí no es solamente la taza, es la taza. ¿Por qué? Cuando un compañero, un amigo y yo nos decidimos abrir pues un consultorio psicológico, fue el proceso de no tenemos el suficiente cuestión económica. Cada quien tenía ciertos ahorros, tenía ciertas ganancias externas a lo que es la clínica. Y dijimos, órale va. Nos animamos, era un pequeño oficina chiquitita. Cabía un sillón y una silla. Y decimos, bueno, lo vamos a ir acomodando, lo vamos a ir adaptando y vamos a ir trabajando en todo ello. Y este fue uno de los regalos que se mandó a hacer. Es una taza que viene con el logo que le proporcionamos a la clínica, que es Psicoforma Activa. Entonces, nosotros hemos tenido esta taza ya por unos añitos. Y nos decía unas personas que llegan a venir a cursos, que llegan a tomar algún seminario, algún diplomado con nosotros, se les suele dar cafecito, tecito, en lo que están pues teniendo su clase. Y decía, es que yo quiero esa taza. Le digo, no, porque esta es mi taza. No es solamente una taza, es la taza. La taza, ¿por qué? Porque hay una carga afectiva, hay una carga que se le está depositando a todo este objeto. Que sí, simplemente es una taza. Pero en la función representativa ya se le dio un porqué, ya se le dio un lenguaje, ya se le dio un esquema, ya se le dio esa parte ajena a lo que tal vez otra persona podría ver. Hay personas que llegan a terapia y dicen, es que ya no sé qué hacer con mi vida. Y tú estás diciendo, bueno, desde el punto del psicólogo podemos ver, pues hazla así, 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 vas a ver cómo cambias tu vida. Y el paciente muchas veces no quiere. Es renuente ante todo ello. ¿Por qué? Porque esa situación tal vez no es lo que se está adaptando a su vida. Entonces hay que ver qué está pasando en esa vida que ya no lo quieres, que no te deja avanzar, que no te deja seguir adelante.
Entonces, esa es la parte del pensamiento representativo. Ahora, la función elaborativa es la actividad constructiva de que tiene el pensamiento de generar nuevos conceptos. El ser humano ha estado en esa constante de creación de palabras, de lenguajes, de idiomas. ¿Por qué? Porque era necesario definir qué se tiene, qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está sintiendo. Muchas veces llegan a consultas, es que no sé qué tengo. Y la labor del psicólogo es averiguar qué es eso que no se puede definir, qué es eso que no se puede poner en palabras. ¿Por qué? Porque cuando yo creo un concepto, que más adelante ustedes conocerán a un autor que se llama James Lacan, que es del psicoanálisis, que le daba un peso enorme a la palabra. ¿Por qué? Porque si yo digo no puedo, no voy a poder. Hay muchas veces cuando se te dice es que él no puede hacerlo, no sabe hacerlo, o el XY, ¿no? Y de repente crece ese niño, ese adolescente, se vuelve un adulto y de plano no da una. No está teniendo un trabajo, lo despiden constantemente. Hay muchas situaciones respecto a todo ello. Pero va referente a que hay una palabra, hay un concepto en esa mente que está jugándole mal. Por eso muchas veces no es la ruptura, es lo que significó el concepto que yo creé a través de todo eso. Ay, es que no sé por qué no lo puedo dejar, no la puedo dejar. Pues es que tenemos que averiguar por qué. ¿Dónde está ese algo que te hace que te quedes ahí? ¿Vale? Entonces, esas son las dos funciones que tenemos referente al pensamiento. Ahora, el pensamiento y el lenguaje siempre van de la mano. Siempre. Van a decir algunos, bueno, ¿qué pasa con las personas que no hablan, las personas mudas, sordomudas? Ellos tienen su lenguaje, el lenguaje de señas, A, B, C, D, y nos podemos ir con todo el alfabeto. Ellos tienen su lenguaje que los ayuda a comunicarse. No simplemente tiene que ser un lenguaje verbal. Ustedes lo encontraban en la materia pasada, que hay lenguajes no verbales que te están comunicando, que están dando a entender tu pensamiento. Muchas veces llegan a terapia, llegan así muy efusivos y de repente se toca un tema que no es tan agradable y hasta como que se hacen chiquitos, se enojan. ¿Estás enojado? ¿Qué pasó? No, todo bien. Le digo, sí, pero tu cuerpo me está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, las relaciones que existen entre el pensamiento y el lenguaje son muy estrechas, siempre van a ser muy estrechas, tanto que uno no existe sin el otro. Persona que no piensa, persona que no va a formular el lenguaje. Persona sin lenguaje no va a pensar. ¿Qué va a pasar con un niño que no se le habla? No va a formular el lenguaje. Se les tienen que enseñar a desarrollar. Ustedes recuerden que siempre van a encontrar las diapositivas. Dice, no hay lenguaje sin pensamiento. El lenguaje es el instrumento de que nos servimos para comunicar a los demás nuestros pensamientos. Tenemos un lenguaje que es escrito, un lenguaje verbal, un lenguaje corporal y diferentes tipos de lenguaje, pero siempre estamos en esa constante comunicación, tanto que pues ustedes tienen que aprender de esa comunicación, tienen que ver todo lo que hay detrás de ese pensamiento. ¿Qué va a pasar? Nosotros, o gran parte de la población, pues tenemos esta cuestión del habla. Y estamos siempre tratando de hallar las palabras correctas para expresar nuestras ideas, sea en español, sea en francés, sea en cualquier idioma. Cuando nosotros hallamos esa palabra correcta en terapia, es un acto de revelación, es un acto que muchas veces
dice, ahora sí entiendo por qué está pasando esto, ahora sí comprendo por qué lo hice, por qué simplemente ya halló la palabra correcta. Que eso viene desde el psicoanálisis, vuelvo a repetir. ¿Qué pasa con un pensamiento rico en ideas? Va a ser rico en matices. Va a tener un lenguaje amplio, va a tener un lenguaje preciso. Por eso siempre, siempre, siempre no hay mejor opción para yo generar ideas que leer. Persona que no lee, su lenguaje va a ser muy pobre. Persona que no quiere leer, no quiere informarse, su lenguaje va a ser muy pobre. Y desgraciadamente tenemos muchos profesionales así, que es algo bien cierto. Y creo que tal vez me meta en camisa de 11 varas aquí. No porque estés en una universidad significa que te vuelvas profesional. El profesional está en esa constante estudio, en esa constante actualización. Que decir, bueno, yo ya entendí este tema, ahora qué más puedo entender. Muchas veces sí, sé que un libro puede llegar a ser caro. Es un gusto muy caro. Pero tenemos la facilidad de obtener los libros digitales. Simplemente que no tenemos ese hábito de leer. Tanto así que las tareas, a todo a mi haber como docente, las tareas donde yo dejo leer un libro, son donde menos se entregan las tareas, los proyectos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Pero como psicólogos no podemos caer en ese punto. ¿Por qué? Porque tienes que leer los manuales, tienes que leer cómo interpretar una prueba, tienes que leer teorías, tienes que leer muchísima información. ¿Por qué? Porque si no te vas a quedar en la nada. Y saber que tú estás en la nada y a querer que mi paciente averigüe algo en ese punto, pues no es tan agradable. ¿Por qué? Porque tal vez se pierdan los dos. Créanme que como profesional nosotros tenemos que estar en terapia también. Es algo que ustedes tendrán que hacer en su momento, ir a terapia psicológica. Pero muchas veces uno dice, bueno, quiero cambiar de terapeuta, quiero cambiar de analista. Y pues sí, nos encontramos con gente que tal vez no está tan preparada. Que pues sí, muchas veces hacen uso de cosas que no tendrían que hacer, ¿no? El engaño, el decir sí yo sé mucho cuando no. Entonces todo eso pues viene referente al pensamiento, estas funciones que ustedes tendrán que averiguar tarde o temprano. ¿Qué pasa con esta parte del pensamiento? Va a haber una mezcla de diferentes teorías. No solamente hay un autor que habla del pensamiento, tenemos a Jean Piaget, tenemos a Noam Chomsky, tenemos la teoría de Vygotsky, que la van a ver más adelante en esta materia. Y vamos a explicarlas a grosso modo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una hora completa, una clase completa de hablar de Lev Vygotsky, por ejemplo. ¿Qué decía Chomsky? El lenguaje primero que el pensamiento. Nosotros empezamos a hablar, a utilizar el lenguaje primero y después ya lo razonamos. Por eso el bebé o el niño de cierta edad empieza a repetir sonidos. El sonido de los animales, las monosílabas. Muchas veces dice mamá, mamá, pero no sabe qué significa mamá. Lo hace porque luego cada vez que dice esa serie de palabras, mamá lo apapacha, lo abraza, lo recompensa y todo es la parte bonita. Y por eso lo repite. Pero ya hasta después le da un significado. Le da esa parte de una razón. Hay una gramática generativa. Él nos decía que la gramática es lo último que tienes que aprender. Nosotros no aprendemos un nuevo idioma aprendiendo primero la gramática, no. Nosotros aprendemos un idioma primero escuchando.
después hablando, después escribiendo y toda la parte gramatical. Pero es un proceso natural. Ustedes de bebés no se les enseñan, mira, este es el presente, el copretérito, esta es una palabra esdrújula, una aguda. No, simplemente lo hicieron repitiendo, imitando. Un aprendizaje por imitación, como lo decía Albert Bandura. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero primero gramaticar a las personas, pues no va a ser tan favorable. Que es que el gran error de las escuelas cuando enseñan un idioma, que quieren enseñar la parte gramatical, cuando pues primero tienes que desarrollar otras habilidades. Ahora, ¿el idioma influye o determina la capacidad mental, el pensamiento? Sí. Uno creería que el idioma pues simplemente es el idioma, y no es cierto. Hay idiomas a idiomas, y el idioma más fácil de aprender es el inglés. Aunque muchos digan, no es cierto, es bien difícil, nunca he podido aprender. No, ese es los idiomas más fáciles. Uno de los idiomas más complicados es el español, porque tenemos tantas palabras, tenemos tantos modos gramaticales, tenemos tantas situaciones que pues al final a cabo es difícil aprender para un extranjero. Por eso mucha gente quiere aprender español. Otro de los idiomas más complicados es el ruso, el alemán, el chino, que son idiomas que pues al final a cabo nos van a generar cierto conflicto. ¿Por qué? Porque estamos un poquito alejados de esa entonación, de todo ello. Pero es claro, una persona que domina más de un idioma, español, su lengua natal, y otro, o un dialecto, claro que su pensamiento va a ser más amplio. Por ejemplo, hay una palabra en el inglés que es husband. Husband en español es esposo. ¿Qué pasa? En la palabra o en la traducción del holandés de la palabra husband, es aquel que es dueño de la casa, ¿no? Entonces uno le empieza a dar sentido a las palabras, dice, por eso pues muchos no les gusta que les llamen esposo, ¿no? O simplemente la palabra marido. La palabra marido viene desde antiguas civilizaciones donde viajaban en barcos. Por eso era el mar ido, porque el esposo se había ido al mar y no sabían si iba a regresar, o había muchas veces que no regresaba y decían marido. Y son palabritas que nosotros vamos a ir encontrando en diferentes idiomas, diferentes lenguajes, que tienen un significado común, pero que van a ampliar nuestro esquema mental. ¿Cómo? Ósculo. Ustedes le pueden decir a su pareja, vamos a osculear. Y no será otra cosa de, pues vamos a darnos unos besos. Pero pues muchas veces nos juega una treta nuestro cerebro y estamos pensando, ¿qué está diciendo el profe Diego? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora continuamos con la teoría de Jean Piaget. Piaget, pues ya lo habíamos retomado la clase pasada, que él proponía diferentes estructuras, etapas cognitivas en el cual se iba a ir desarrollando el pensamiento. Él sostiene que la capacidad de pensar influye en el idioma. Sí, en el inglés es un idioma muy directo, el español no. Nosotros podemos tener muchas expresiones idiomáticas, como ¿qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué bandita? Una persona que esté aprendiendo español y tú le enseñas esto, te va a quedar así de, ¿qué dijo? ¿Qué onda? No, pues cuando nosotros podemos decir, pues ese es un hola, ¿no? ¿Por qué? Porque al final a cabo nuestro idioma está diseñado a un tipo de pensador, que no somos tan literales. Somos nosotros muy simbólicos ante toda esa situación. ¿Qué pasa con la teoría de Jean Piaget? Que es interaccionista. Esa teoría interaccionista pues te lleva a tener el contacto directo con el otro. Y ese contacto directo con el otro pues es
el aprendizaje propio. Si ustedes no conviven con otra persona, como es, no sé si han visto la película de Enredados, que es la película de Rapunzel, que estuvo encerrada toda su vida en una torre y de repente sale y ve todo el mundo, todo el fantástico y está llena de ideas, y llena de nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque al final al cabo es algo totalmente nuevo para ella, pero si se dan cuenta es muy fácil de engañar. ¿Por qué? Porque no tenía ese contacto con el otro, más que con la madrastra, ¿no? También la teoría de Jean Piaget relaciona el pensamiento y el lenguaje. Claro que sí, decíamos que cada edad, cada etapa iba a tener un desarrollo del lenguaje. Para Piaget, la motivación para el desarrollo de la es intrínseca. El niño está motivado propiamente, no hay un motivador sumamente externo para él, sino decir yo quiero pararme. Por eso los niños cuando empiezan los terribles dos que se les conoce, que usualmente cuando empiezan a gatear, que están de aquí para allá, quitan la mano de la mamá y ellos se quieren aventar a caminar, se caen una vez y otra y otra y otra, pero es un proceso que van a tener para poder caminar. En la teoría de Jean Piaget, el pensamiento e inteligencia son sinónimos. A mayor inteligencia, el pensamiento es más amplio. Ese es algo que siempre se ha mantenido. Y Piaget rechazaba la idea de una edad fija para cada periodo o estadio. En esta situación decía, bueno, sí, puede variar un poquito, ¿va? No me meto mucho con Piaget porque sería retomar toda la clase pasada y ser un poquito estresante, ¿no? ¿Qué pasa con la siguiente teoría de Vygotsky? Vygotsky pone el lenguaje y el pensamiento ligado entre sí. Para él son paralelos, que el lenguaje y el pensamiento van haciendo esto, van creciendo juntos, van creciendo, que es algo para desarrollarse tanto socialmente como intrínsecamente. Para ello, para él más bien decía que el desarrollo del lenguaje es parte social. ¿Han escuchado sobre el niño salvaje? Un niño que creció totalmente en la naturaleza, fue criado por lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese niño no tenía un lenguaje humano, sino era un lenguaje animal, un lenguaje muy gutural. Entonces, cuando se le trata de introducir con una sociedad, pues no se adapta. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es parte de él, no tiene ese lenguaje desarrollado. Nosotros desarrollamos el lenguaje acorde al lugar donde estemos, acorde a qué tanto convivamos con la familia, qué tanto nos hablen. Por eso hay personas que agarran modismos del lugar donde viven, ¿no? El tonito, el acento del lugar donde viven, ¿no? Decía varios chistes, ¿no? Es que los del sur hablan como que cantarito. Los del centro de la ciudad así como que muy barrio. Los del norte otro tonito. Sí. ¿Por qué? Porque es parte del lugar donde nosotros crecimos, ¿no? Decíamos hace mucho, o se recalca mucho la entonación de los yucatecos, que dice bomba, y tiene esa tonalidad. ¿Y a poco nosotros hablamos así? ¿No? Y muchas veces tú internamente no te das cuenta, pero te escucha otra persona y dice, sí, hablas así. ¿Por qué? Porque fue un desarrollo del lenguaje social. Aquí, por ejemplo, cerca de Texcoco, Estado de México, está el lugar donde se produce mucha ropa, que es Chiconcuac. Hay ropa muy barata, ropa muy buena, y parece comercial, ¿no? Pero ellos tienen ciertos modos de hablar. Ahora, ¿qué cosa? Una frase que ustedes la preguntan es una frase emblemática de ellos. ¿Por qué? Porque es algo que se desarrolló por la comunidad donde viven. Entonces, si estamos diciendo que la interacción social va a ser un motor del desarrollo, sí. Porque imagínate, tú recuerdas tus años de secundaria. Esas veces que tú te reunías con cierto grupito, ¿no? Y adoptabas palabras de ellos.
palabras de ese grupito, formas de actuar, formas de pensar. Tanto que hace algunos años era muy remarcado esa parte de las tribus urbanas, de los emos, de los punks, de los skaters, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno tenía sus gustos. Se peinaban con el flequito, con los pelos parados, y pertenecían a un grupo. Y ese grupo tenía sus palabras claves. Entonces decían, estoy escuchando palabras que tal vez no te pertenezcan a ti, pero las ocupas porque es necesario. Palabras que hoy en día se dan, ¿no? Tienen mucho de esa parte cuando salieron las gorritas con los animales, que eran los buchones, que eran los alucines, ya ni sé cómo se les llama. O simplemente con ese youtuber que decía, no le haga caso, compa. Pues sí, ese es un desarrollo del lenguaje que se fue dando por ciertas cuestiones sociales. En este caso youtubers, en este caso la música, pero que llevan a transformar al pensamiento, a hacer algo interno y ya después a formularse ciertas ideas. Tanto así que este youtuber pues metió tantas ideas erróneas a jóvenes, o usualmente varones, que dices, no tiene que ser así, pero ya las hiciste tuyas y quitarlas van a ser medio complicadas. El decir, si no te hace caso, si no te complace, mándala lejos. Pues no siempre es así. ¿Por qué? Porque vas a tener a un adolescente que va a querer que todo el mundo le complazca y no siempre se va a dar así. Y menos de la forma que quieren muchas veces. Entonces, es un desarrollo que actualmente se está dando, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de pensamientos. Esos pensamientos pueden ser analíticos, que se ocupa para la resolución de problemas y la toma de decisiones. Por ejemplo, los problemas matemáticos que te ponían, si Juanito tiene 2 manzanas y le regala a Pedrito 3, se come una, ¿cuántas manzanas te quedan? Dice, pues fácil, te quedan 4 manzanas. Sí, porque es un pensamiento que tú ya desarrollaste, pero en el niño, en el infante, tal vez va a tener que dibujar las manzanitas y comerse una, sí, pero es un desarrollo de pensamiento analítico. Las adivinanzas, ¿no? Otra vez venía con mi hija, veníamos caminando y se estaba sacando unas adivinanzas que le digo, unas te las inventaste tú y otras le digo, tienen lógica, ¿no? Me decía, lana sube, lana baja. ¿Qué es, papá? Le digo, pues una oveja en un elevador. Dice, no, es la navaja. Me decía otra, es chiquito, es un guardián como un león, es chiquito como un ratón, pero será algo que proteja la casa, algo así. No, pues que será chiquito como un león, chiquito, bueno. Le decía, pues quién sabe qué es. Le digo, pues el timbre. Dice, no, la llave. Está bien. Es una niña que está desarrollando ese pensamiento analítico a través de las adivinanzas, a través de la resolución de problemas, a través de muchísimas cosas, ¿no? El pensamiento sistemático o sistémico, que hay una forma de decir, si esto se hace de esta forma, tal vez esto se haga de la misma forma o similar. Tiene que ver con el pensamiento sistemático. Eso se da mucho en cuestiones industriales. El funcionamiento de una máquina es tal vez el funcionamiento de sea similar. Porque es algo sistemático. O el acto de acomodar la ropa, ¿no? Es algo como claro ejemplo, ¿no? Hay quien acomoda la ropa por colores, por talla, los pantalones aquí, ropa interior de este lado, camisas de este lado, etcétera, etcétera, etcétera. El pensamiento lateral, que se enfoca en la producción de ideas fuera del pensamiento. Muchas veces ustedes están
en el camión, en el transporte público, en la ducha, en el baño, donde ustedes quieran, y de repente, ¡pum!, les pasó la idea. Dice, ¿qué pasaría si así, 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 así? Y esas ideas no estaban siendo formuladas precisamente en ese momento, sino es algo que llegó. Ese es un pensamiento lateral, que sí, que tal vez te había estado preguntando cómo hacerle de tiempo atrás y de repente te llegó el flashazo, te llegó la iluminación y pues puedes resolverlo a través de ello, ¿no? El pensamiento nunca se calla, el cerebro siempre está despierto hasta cuando dormimos. Entonces, por eso muchas veces el pensamiento lateral nos ayuda. Hay quien dice, no, espérame. Es que mira, pasó esto así, así, así. Y se quedan viendo así de, pues no, te estaba platicando nada de eso. No, pero antes de que se me olvide. Sí, eso es un pensamiento lateral. El pensamiento probabilístico. ¿Qué tan probable es de que suceda algo? ¿Qué tan probable es que llueva el día de hoy? ¿Qué tan probable es que pase esta situación, no? Es algo que nosotros desarrollamos. ¿Cómo la haré? ¿Qué tan probable? ¿Cómo me voy a trabajar el día de mañana? ¿Me voy en transporte público o conduzco? Y estoy teniendo una probabilidad. Dicen, pues es que si me voy en transporte tengo que levantarme más temprano. Y tengo sueño. Pues mejor me voy en carro. Es algo que no te pones a pensar, mira, este es un pensamiento probabilístico. No, sino es algo que simplemente hiciste. Ahora, el lenguaje tiene ciertas características. El pensar se presenta como una totalidad coherente y organizada. Yo no pienso por partes. No es de, ya pensé, medio pensé. No. El pensar es un todo o un nada. No puedo medio pensar. No. Hay coherencia en el pensamiento. Se espera que haya una coherencia. Pero hay ciertas cuestiones ajenas que te van a llevar a un pensamiento incoherente. Ya sea la edad, ya sea un trastorno, ya sea alguna dificultad cerebral. Pero usualmente el pensamiento va organizado. Ustedes recuerden algo de su pasado. Ya recordaron. Y si tal vez recordé a esa persona y de repente sigo pensando en esa persona y van a pasar cosas paulatinamente. Va a llevar una coherencia de pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestra mente está organizando todo ello de una forma lógica. El pensamiento, vuelvo a repetir, se desarrolla acorde a lo aprendido. A mayor aprendizaje, mayor pensamiento. El aprendizaje no solamente es escolar, Hay personas que son sumamente sabias. Tengo, por ejemplo, un personaje al que apenas estaba leyendo un libro de él, de Don Julio de Morelos. Don Lucio de Morelos. Ya le cambié el nombre. Don Lucio de Morelos, o mejor conocido como los graniceros de Morelos, era una persona que era campesina, pero es una persona muy sabia, tanto que es muy reconocida en ese pueblo. ¿Por qué? Porque decían que podía controlar el clima, que viene de la chamanería mexicana, ¿no? Pero el aprendizaje de él fue empírico. Sabía sembrar, sabía tener el ganado, sabía curar, el uso de hierbas medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tuvo que ir a la escuela, tuvo otras experiencias tal vez místicas, sí, pero esa parte de su aprendizaje empírico lo llevó a tener una apertura de pensamiento más allá. Ahora, el pensamiento siempre va a responder a una motivación. Les cuento una situación propia que pasó hace apenas el diciembre pasado. Yo dije, híjole, ya trabajé todo el año. Y de repente, yo soy muy dado, me gustan mucho los videojuegos. Casi no tengo tiempo para jugar, les soy muy sincero, es más un gusto, un hobby. Y dije, quiero comprarme
una consola o un aparato de ello. Y dice, bueno, ¿cómo le hago? No tengo ahorita el dinero en efectivo, no me quiero desfalcar de esa forma. Le digo, pues lo saco a meses sin intereses, lo voy pagando poco a poco y no se me hace pesado. Y yo, sorpresa, mi tarjeta le faltaban 1,000 pesos para poder tener el límite. Y le digo, bueno, ¿cómo le hago? Y busqué alternativas de todos lados. Le digo, pues tan fácil. Luego pago esos 1,000 pesos que faltan y ya lo saco, ¿no? Tal vez sí, había una motivación que me llevó a buscar la solución, a tener ese pensamiento, pero fue como una semana que estuvo así. Y sí lo quiero, ahorita está en oferta y esto. Pero había una motivación de comprarla. El día de que llegan los Reyes, mi hija decía, ¿y ya nos vamos a dormir? Le digo, son las 7 de la noche, espérate tantito. No, ya, porque si no, no va a llegar. Y pasaban las 9. Y fue a mi cuarto a apagarme la luz. Ya, papá, duérmete. Le digo, no, vete a dormir tú. Le digo, si no, no van a llegar. Dice, no, porque si tú estás despierto, tampoco van a llegar. Y le digo, sí, ya me voy a dormir. Ella se va a acostar y de repente la veo que va a asomarse al cuarto. Dice, no estás dormido, no van a llegar. Le digo, bueno, ya me voy a dormir, ¿no? Pero al final acabó ese pensamiento de ella. E iba motivado porque si no me dormía, no iban a llegar los Reyes. Entonces tenía que asegurarse que yo me durmiera para que ella se pudiera dormir y que llegaran los Reyes, ¿no? Y se dan cuenta cómo se va formulando por una motivación. Ahora, el proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada conclusión. ¿Para qué estás pensando? Y llegas a una conclusión. Yo decía, bueno, lo quiero tener. ¿Por qué? Porque era un gusto. Entonces iba encadenado, es decir, voy a ir tal día hasta estaba así como que recuerdo ese día teníamos un evento en la universidad. Y decía, voy a ir a la universidad, me salgo a tal hora, tengo 1 hora para llegar y en esos 30, 40 minutos voy rápido, lo pido y ya me lo llevo y después me voy a trabajar. Sí, esa fue mi conclusión. Que al final al cabo pues llegué tarde, ya ni una ni otra. Pero al final al cabo nos lleva a una conclusión, ¿vale? Entonces, este es parte del pensamiento. Hay un metapensamiento. Ese metapensamiento es un pensamiento sobre el pensamiento que cabe aclarar. Cuando nosotros hablamos de metapsicología, metapensamiento, es algo espiritual y no siempre. Tiene que ver mucho con la física. El pensar sobre pensar nos va a traer ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Un pensamiento futurístico. Así de sencillo. Estar pensando las cosas una y otra vez te va a llevar a que tú tengas un cuadro ansioso. Ahora, ¿qué pasa un pensamiento que te lleva a otro pensamiento con un fin? Perfecto, ya la hiciste. ¿Por qué? Porque así surgen las grandes ideas. Una idea con otra y otra. Esto tendrá que tener una cuestión reflexiva. Mira, si yo hiciera esto, pasa esto. Y después otra vez, pero puede que pase así. Y voy creando como un árbol, como una bifurcación de ideas, ¿no? Y al final a cabo tiene una situación reflexiva. Tiene la función de sistematizar y organizar la gran variedad de elementos hechos. Ok, ya me voy a poner a analizar, que es parte del pensar y metapensar. Mira, tengo esta información. Yo lo puedo hacer solamente de la información, sí. Pero mira, tengo esta información, pero este autor dice esto y dice esto y esto. Y me están cambiando las ideas y de repente me viene una idea más. ¿Y qué pasaría si fuera así y no así? Y empezamos a formular ideas y tenemos esa amplitud de hechos
que podemos llevar a cabo con diferentes situaciones. ¿Vale? Ahora, el pensamiento se encarga de muchísimas cosas. Una cuestión de ellas es el lenguaje, como ya lo teníamos. Pensamiento y lenguaje forman un todo, pero también tiene que ver mucho con la gestal. La gestal es una forma de percibir, una teoría de la psicología que se encarga de percibir, que ustedes van a desarrollar una tarea sobre ello. Ya la podrán encontrar en la plataforma mejor descrita, ¿vale? Pero en la forma que percibimos según la gestal nos va a llevar a que nosotros tengamos un comportamiento y un pensamiento específico. Tanto así que se ha estudiado desde de la parte de la psicofisiología, de la psicoanatomía, que el área prefrontal es la encargada del pensamiento, perdón. Esa área que está aquí, que ya veremos más adelante los lóbulos y todo ello, el funcionamiento cerebral, es donde está encargado el pensamiento. Ustedes se dan un golpe fuerte ahí y como que se van a perder las ideas, van a tener ese descontrol tanto de lo visual como de las ideas. Por eso los boxeadores reciben constantemente golpes en esta área, pues sí, van perdiendo el lenguaje, van perdiendo la capacidad coherente de pensar, porque hay una afectación a nivel neuronal, ¿vale? Entonces, espero, yo sé que es mucha información, yo sé que hay muchísimos temas que leer y van a tener que leer. Yo solo decía, un profesional es aquel que se sigue preparando y no solamente que sigue las instrucciones de haz esto, no. Ustedes prepárense, lean un poquito más, los invito a que hagan ese ejercicio reflexivo, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan para ustedes, y con todo gusto, si yo les puedo compartir información, les puedo compartir documentos, con todo gusto lo haré, pero para ello pues se tienen que acercar ustedes, ¿vale? Entonces los dejamos hasta aquí y nos vemos la siguiente sesión.